Hoy hablaremos de la fitorremediación y los mecanismos celulares y moleculares involucrados en esta. Pero antes que nada, ¿sabes qué es la fitorremediación? La fitorremediación es definida como una serie de tecnologías que se basan en el uso de plantas para limpiar o restaurar ambientes contaminados, como aguas, suelos e incluso aire. Existe una gran variedad de contaminantes, pero debido a sus características físicas y químicas, estos se dividen en dos grupos, orgánicos e inorgánicos. Entre los orgánicos se encuentran los PCBs, pHs, hidrocarburos halogenados y solventes clorinados, los cuales por lo general son menos tóxicos que los contaminantes orgánicos, entre los cuales se encuentran los metales pesados, tales como mercurio, plomo y cadmio, entre otros, y compuestos no metálicos, tales como el arsénico y radionucleidos. El costo de remediación mediante métodos basados en ingeniería, tales como excavación, lavado, combustión, bombeo y sistemas de tratamiento, son realmente altos. Se estima que solamente en los Estados Unidos se gastan aproximadamente $7 billones en estos esfuerzos, y los costos anuales globales son de aproximadamente $50 billones. Como consecuencia de este alto costo, muchos campos son abandonados en vez de ser limpiados. Una de las ventajas de la fitorremediación es su bajo costo, derivado de que es una tecnología realizada in situ y la energía aportada es solar. Entre otras de sus ventajas se encuentra que se requiere un mantenimiento mínimo, se necesita una modesta entrada de nutrientes y se produce una alta cantidad de biomasa, además de que es una tecnología estéticamente agradable. A continuación se explicarán los distintos mecanismos y estrategias, ya sean celulares o moleculares, que puede emplear una planta para detoxificarse de un contaminante. Estos involucran composición de la pared celular y rizósfera, propiedades e integración de la membrana, transformación enzimática, complejación con ligandos y compartimentación en vacuolas. Composición de la pared celular y rizósfera. Cuando los contaminantes orgánicos se encuentran en contacto con las raíces de las plantas, probablemente sean absorbidos por esta. Su carácter hidrofóbico o hidrofílico será el factor determinante para esto. Un ejemplo de lo anterior es la efectividad de la unión de un contaminante hidrofóbico a la bicapa lipídica o a la pared celular que contiene hemicelulosa, de naturaleza hidrofóbica también. Pero la absorción de un contaminante también depende de otros factores, tales como la eficiencia de la absorción, la tasa de transpiración de la planta y la concentración de agua en el suelo. Además, los contaminantes orgánicos pueden ser degradados o mineralizados por las plantas, ya sea independientemente o en asociación con microorganismos que se encuentran en la rizósfera. Compuestos como PHAs, bivinilos policlorados e hidrocarburos del petróleo son suficientemente degradados por la actividad microbiana rizosférica. En cuanto a los metales pesados, aunque las ectomicorrizas, asociaciones simbióticas entre hongos y plantas, no son consideradas como mecanismos de tolerancia de metales, pueden aminorar los efectos de toxicidad del metal en la planta. Sin embargo, los mecanismos mediante los que los logra no han sido bien explicados. Finalmente, la pared celular juega un rol importante en la detoxificación celular de metales como níquel, zinc y cadmio. Alrededor del 60 a 70% del níquel o el zinc acumulado es distribuido en los apoplastos de las paredes celulares. Sin embargo, las bases moleculares de la detoxificación no han sido bien definidas. Propiedades e integridad de la membrana plasmática. Aunque no hay evidencia directa de un papel para los transportadores de flujo de la membrana en la tolerancia a metales pesados en plantas, investigaciones recientes han revelado que las plantas poseen varias clases de transportadores de metales que deben participar en la captación de metales y la homeostasis en general, y por lo tanto, podrían desempeñar un papel clave en la tolerancia. Las proteínas de transporte y los sitios de unión intracelular de alta afinidad son los mediadores de la absorción de metales. Diversas clases de proteínas han sido implicadas en el transporte de metales pesados en plantas. Entre estas se pueden mencionar las ATPase-CPX y las familias de proteínas NRAMP, CDF y CIP. Otro factor importante referente a la membrana celular es el mantenimiento de su integridad física en presencia de metales pesados. Como se puede observar del lado izquierdo, una membrana celular sin dañar va a prevenir o reducir la entrada de metales pesados a la célula. En cambio, la del lado derecho permitirá fácilmente la entrada de estos. Transformación enzimática. En plantas principalmente se da en contaminantes orgánicos. Esto puede ser considerado como un caso de fitotransformación.
donde la planta toma los contaminantes orgánicos y los metaboliza o transforma en metabolitos menos tóxicos. Una vez los contaminantes orgánicos han sido consumidos y traslocados por la planta, generalmente pasan por 3 etapas de transformación. La primera son las modificaciones químicas como oxidaciones, reducciones e hidrólisis. La P450, monoxigenasas y carboxilesterasas son las enzimas que típicamente catalizan la primera fase de las reacciones. La segunda etapa son las conjugaciones con glutatión, azúcares y aminoácidos, que resultan en compuestos polares solubles. Un mecanismo externo consiste en la conjugación con glucosa o malonil. La tercera etapa es el secuestro o compartimentalización, donde los conjugados se convierten en otros y se depositan en vacuolas vegetales o se unen a la pared celular y la lignina. Estos conjugados son activamente transportados por bombas de membrana dependientes de ATP. Complejación con ligandos. Proceso asociado a metales pesados contaminantes. Puede ser un evento intra o extracelular. Los ligandos pueden ser quelantes como ácidos o péptidos orgánicos tales como fitoquelatinas, PCS, metalotioneínas, MTS, o glutatión, GCH. La tolerancia de las plantas a metales pesados depende enormemente de la eficacia de consumo, de translocación y de secuestro en tejidos especializados o en tricomas y organelos como vacuolas. El consumo depende de la biodisponibilidad y las plantas han desarrollado mecanismos para aumentar la biodisponibilidad de micronutrientes. Por ejemplo, ácidos orgánicos como malato o citrato son excretados por las plantas como quelantes de metales. Estos logran aumentar la biodisponibilidad de cationes metálicos al disminuir el pH alrededor de las raíces. Complejación intracelular. La quelación intracelular por ligandos de alta afinidad es un mecanismo importante para la tolerancia y desintoxicación de metales pesados. Estos ácidos orgánicos pueden llegar a inhibir el consumo de la planta al formar complejos con el metal. Sin embargo, esto resulta en mayor tolerancia de la planta al metal, como el caso de la inhibición de consumo de aluminio debido a citrato. Involucra ligandos como metalotioneínas con alta afinidad a cationes de cadmio, cobre y zinc. Su biosíntesis está regulada a nivel transcripcional y es inducida por varios factores como hormonas, agentes citotóxicos y metales, incluyendo el cadmio, zinc, cobre, mercurio, oro, plata, entre otros. También incluyen ligandos como las fitoquelatinas, asociadas a la tolerancia al cadmio. Son una clase de péptidos sintetizados posttraduccionalmente que juegan un papel fundamental en la tolerancia de metales pesados en plantas y hongos al quelarlos. Sintetizados enzimáticamente a partir del glutatión, consisten en repetidos de 3 aminoácidos, glicina, glutamina y cisteína. Muchas plantas se enfrentan a los altos niveles de metales pesados uniéndolos a las fitoquelatinas y secuestrando los complejos dentro de sus células. Se han propuesto otros roles de las fitoquelatinas, como en la homeostasis de iones metálicos esenciales y en el metabolismo del hierro o azufre. Sin embargo, todavía no hay evidencia directa de estos roles. La síntesis de estos dos ligandos anteriores son costosos energéticamente y requiere cantidades significativas de azufre y nitrógeno, por lo que el aumento de su síntesis en algún punto va a afectar el crecimiento de la planta y limita su uso como fitorremediadores. Compartimentación vacuolar. Las vacuolas son el principal sitio de almacenamiento para los metales en plantas y levaduras. Esta compartimentación de metales en vacuolas es parte del mecanismo de tolerancia de hiperacumuladores de metales. Telapsi goesiense, un hiperacumulador de níquel, aumenta su tolerancia a este metal aplicando la compartimentación vacuolar a la mayoría del níquel intracelular de las hojas. Se ha propuesto aumentar la expresión de TGMTP1, un transportador vacuolar de iones metálicos, para aumentar la habilidad de acumular iones metálicos.